Les pido que me acompañen a Hebreos 12. Como siempre digo, cuando la encuentra la palabra, diga, la encontré nomás. Nunca entendí por qué dicen amén. Y arrancamos. ¿La tienen? Bien. Yo voy a leer una versión textual, ¿sí? Pero usted sígame con la versión que tenga. Hebreos 12:1. Por lo cual, también nosotros, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, desprendiéndonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que nos ha expuesto delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y despreciando el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Amén. Gracias, Señor. Y sabe que mientras meditaba en este pasaje, pensaba, si bien todos sabemos que el Señor es grande, que es el creador de todas las cosas, que Él nos predestinó antes de la fundación del mundo, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por medio de Él, entendiendo que por medio de la obra de Cristo es que nosotros hoy nos podemos presentar delante del Padre. Si bien sabemos todas estas cosas, las diferentes circunstancias por las cuales nosotros muchas veces nos toca pasar a lo largo de la vida, que nos hace de pronto tomar ciertos atajos en la fe, termina provocando a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida, que nosotros perdamos esa verdad primera, sobre el cual, si nos ponemos a meditar, es el fundamento de los hijos de Dios, es el fundamento por el cual alabamos al Señor, por lo cual vivimos y predicamos lo que predicamos. Amén. Sin embargo, nos pasa que, por el contrario, terminamos meditando y actuando conforme a aquellas personas que son nutridos y energizados por el mundo, cuando en realidad nosotros no somos ellos. Pero sin embargo terminamos ejecutando las acciones igual que ellos. Si bien todo lo que mencionaba hace un momento es una verdad en nuestra boca, no es realmente una verdad revelada a nuestro entendimiento y a nuestro corazón. Y es por eso que quiero hablarles esta noche acerca de eso. Muchas veces meditaba en esto. ¿Me espera un segundo que me saco el saco? Muchas veces le decía, terminamos viviendo sin esta verdad revelada a nuestro entendimiento y a nuestro corazón, la verdad revelada de Cristo, ¿sí? Y terminamos manejándonos y viviendo como si fuera el Viejo Testamento, el Antiguo Pacto, en el cual tenía que haber un sacrificio, tenía que haber todo una expiación para que nosotras podamos alcanzar perdón. Terminamos ejecutando diferentes actos porque consideramos que de esa manera vamos a alcanzar una mayor cercanía, una bendición. Terminamos pensando de pronto que solamente algunos aleatoriamente, arbitrariamente, por la mano de Dios unge a algunos pocos, como en el Antiguo Testamento, en los profetas, pero hoy en día de repente con los pastores, con los profetas, con los líderes, sin pensar que eso también está en nosotros. Y la palabra de Dios, en lo que acabamos de leer, dice que Jesús es el autor. Quiero empezar a desmembrar poco a poco este pasaje para poder comprender lo que el Señor quiere hablarnos. Dice que Él es el autor
y consumador de la fe. Y quiero quedarme con la palabra autor. Es una traducción de un término griego que dice, que significa, no le voy a decir el término griego porque ni usted ni yo me lo vamos a acordar y la verdad que es una información innecesaria. Pero sí quiero que se queden con esto. Y es que en la traducción lo que significa es el fundador, es el protector, es el iniciador, ¿sí? Es el fundador de. En otras palabras, podríamos decir que es el fundador de la salvación, es el creador de ese sistema por el cual hoy nosotros podemos estar parados y dar gloria al Señor. Es la palabra que usa en el libro de los Hechos cuando habla él de el fundador de la salvación, o sea, el creador de ese sistema. Es decir, y meditaba en esto, y el Señor traía a esto. Nosotros consideramos, y estamos todos de acuerdo en este principio, nuestra fe está fundada en Él. Él es el creador, el fundador de nuestra fe. Sin embargo, muchas veces nuestra fe es fundamentada en las conquistas, en los logros, en lo que va alcanzando a nuestras manos, lo que obtiene en nuestras manos, lo que conquistamos. Medimos al hermano con su fe con lo que alcanzó de reino. Decimos de pronto, este entendió el reino, mira el auto que tiene. Y usted dice, no, nosotros sabemos que el Señor es el creador, el autor de nuestra fe. Sin embargo, ¿cómo nos damos cuenta de que esto es así muchas veces? Cuando conquistamos algo, decimos, Él tuvo fe en eso. Y nuestra fe comienza a acrecentarse a causa de eso, muchas veces. Porque nadie acrecienta su fe cuando de repente un negocio no salió. Sin embargo, la palabra de Dios dice que Él es el fundador de nuestra fe. Él es el que nutre nuestra fe. No las circunstancias, no las situaciones que alcanzamos, no las victorias que conquistamos, sino cuando algo no nos sale, no creemos más. Nos creemos más. Señor, pero vos me dijiste eso y terminó pasando otra cosa. Y de repente comenzamos a menguar, comenzamos a analizar, comienza a acrecentarse o a decrecer nuestra fe conforme a las conquistas muchas veces que tenemos. De repente nos energizamos, cuando algo nos salió bien, y ahora sí, como me salió esto, voy por aquello. Y de repente nos salió, y de repente nos surgió. ¿Y qué pasa? Empezamos a menguar. Entonces, ¿dónde está tu fe? ¿En esa conquista que tuviste o está siendo energizada o fundada en el Señor? Y eso es lo que el Señor me hacía meditar. Porque si nuestra fe está fundada en el Señor, Él es el autor de nuestra fe, Él es el que energiza nuestra fe. ¿Por qué nos amargamos muchas veces? ¿Por qué no podemos, cuando algo nos sucede, no levantar nuestras manos y decir, Señor, vos sabrás por qué? Y eso es lo que hoy quiero que meditemos juntos. Que muchas veces Él no es el fundador de nuestra fe. Él no es muchas veces el autor sobre el cual nosotros estamos parados hoy. A los que están del otro lado también. Mira a tu alrededor. Aún las situaciones que quizás no son las mejores o las que te gustaría o las que el Señor dijo alguna vez. Pero ¿dónde está puesta nuestra fe? Si nos ponemos a pensar en Pablo, por ejemplo, él ¿qué tenía? ¿Cuál era de pronto la añadidura por la cual él se podía gozar si pasaba de tribulación en tribulación? Sin embargo, ¿cuál
¿Qué es lo que siempre dice al final de la mayoría de los capítulos? Que su mayor ganancia, que lo mejor que a él le pudo haber pasado es haber alcanzado el conocimiento del Hijo de Dios. Por eso él de repente podía estar parado, podía venir las tribulaciones, y él decía, no hay mejor cosa que me haya pasado que haber conocido a Cristo. Porque su fe no estaba, porque si vemos, no sé, para mí no tenía ganancia en nada de lo que hacía. Pero él, su fe, no estaba en eso. Su fe estaba fundada en el Señor. Y hoy te pregunto, ¿dónde está? ¿Cuál es el autor de tu fe? ¿Qué es el autor de tu fe? ¿Esa sanidad que tuviste? ¿Ese negocio que se te dio? ¿Cuál fue la sanidad de los que están del otro lado? ¿Cuál es el autor de tu fe? Porque yo también me la hice la pregunta. ¿Es el Señor? ¿O son todas esas buenas cosas que te sucedieron? Porque cuando esas no estén, ¿de qué nos disfrazamos? Entonces el Señor, el autor de nuestra fe, no son las circunstancias, no son las conquistas, no son lo material, sino la capacidad, la madurez de poder sortear cada situación conforme a como el Señor espera. Como el modelo que tenemos. ¿Y cuál es ese modelo? Jesús. Jesús. Él es nuestro modelo. Él a lo largo de su palabra, a lo largo de las Escrituras, siempre nos enseña de qué manera sortear cada situación. ¿Qué pasa? Yo me acuerdo en mi primer tiempo de empezar a congregarme y de conocer al Señor. Va a sonar hasta medio niño, pero es súper efectivo, se los aseguro. Me acuerdo que una líder en su momento me dijo, vos tenés que hacerte esta pregunta. No me acuerdo si fue una líder, si fue vos, mamá, no me acuerdo quién. Pero me dijo, ¿qué haría Jesús en esa situación? Nunca le hicieron eso. ¿Qué haría Jesús en esa? Y te das cuenta ahí que siempre, contrario como uno quiere actuar. O me pasa a mí nada más. Y por lo general me hacía la pregunta después que me la mandaba, ¿vio? Pero bueno, así se empieza al menos. Ya cuando me había dicho que me planteé eso, ya me la había mandado. Entonces, bueno. Sin embargo, es así. Parece hasta niño y se lo enseñamos a los chicos en la escuelita. Pero el Señor dejó en las Escrituras de qué manera nosotros debemos caminar, de qué manera nosotros debemos manejarnos. Él es el fundador de nuestra fe. ¿Qué significa? Él es el que fue delante. Él fue el sustento de nuestra fe. Con lo cual nosotros tenemos que caminar en pos de Él. Dice la palabra de Dios, es el hermano mayor de muchos hermanos. No es solamente pensar, como decía al principio, porque conquistamos aquello, puede hacerlo, entonces podemos ir por eso. Y si no es por acá, bueno, es por allá. Y si, bueno, como me salió bien, voy por allá también. Porque si no, nos estaríamos basando en razonamiento de nuevo, en modismos, en métodos, que tanto muchas veces ha hecho mal a la iglesia. Porque ya no pasamos a depender de Él, sino de los métodos. Del 1, 2, 3. Y al Espíritu Santo lo dejamos descansar. Por eso la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es arras de nuestra herencia. Arras es un término que se usa, antiguamente en el derecho lo usaban mucho,
es la garantía. Con lo cual, ¿qué te está diciendo la palabra de Dios? Que el Espíritu Santo es la garantía de esa herencia que te fue dada. O sea que no hay otra forma de que nosotros, el Espíritu Santo revela al Hijo y el Hijo da a conocer al Padre. Y para que nosotros podamos obtener esa herencia, debemos ser hijos. Y el camino es este. El Espíritu Santo es arras de nuestra herencia. No hay otra manera. No hay otra manera. Y continuando con el pasaje, dice, desprendámonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es decir, que el autor de nuestra fe, que es Jesucristo, nos habilita y nos otorga como dos derechos, por así decirlo. Habiéndonos, algunas dicen habiéndonos o eso. Ay, esta conjugación de verbos. Yo estoy derecho, hermano, no conjugación de verbos. Desprendámonos, ahí está, de todo peso y del pecado. Hay dos cosas fundamentales que la obra del Señor hizo. Cuando nosotros estamos fundamentados en la fe, cuando permitimos que el Señor sea el fundador y el autor de nuestra fe. Por un lado, nos desprendemos de todo peso. ¿Qué es ese peso? Esas cargas que hay en nosotros, que no son partes del diseño que el Señor, con el cual Él nos creó, nos formó. Esos pensamientos incorrectos, esos pensamientos de rechazo, esa falta de perdón, ese peso que de repente nos hace tan tediosos el caminar diario. Esas cargas, esas estructuras mentales, esas estructuras religiosas, ese pensamiento que nos dice la religión de que el Señor que Dios es un Padre lejano, que hay que la naturaleza caída nos ha enseñado, nos ha mostrado que Dios es un Dios lejano y que nosotros no podemos acceder a Él. Esos son cargas y es un peso que no nos permite acceder a lo que el Señor nos ha dado. Y el pecado que tanto nos asedia, dice la palabra de Dios. Y el Señor, ¿qué te dice? Eso ya está resuelto, ¿eh? Eso ya está resuelto. Eso ya está resuelto. Las cargas, ese peso te dice, hey, desprendete, ya está resuelto. Eso que viene a tu mente, esa limitación, esa cosa que vos decís de repente, uy, otra vez tengo esto. Lo peleás hey, está resuelto. Está resuelto. Esa situación de la niñez que de repente te frena, ya está resuelto. Muchas veces pensamos que esto ya es sí. ¿Cuántas veces nos han enseñado? ¿Cuántas veces nos han dicho? Y sin embargo, eso vuelve y nos cargan los lomos, y nos cargan los lomos. Esto con el tiempo termina apagando ese fuego que predicaban el martes, que predicaba la pastora Rebeca. Nos termina apagando, nos termina frenando, nos termina de repente mirar para los costados y nos empieza a poner limitantes en nosotros. Por eso dice la palabra de Dios, y ahora lo vamos a parafrasear, versión Mayra, como siempre. Te dice, hey, dice el escritor de Hebreos, hey, sabiendo que hay alrededor de ustedes una nube de testigos, esa nube de testigos la describe Hebreos 11. Testigos de la veracidad, testigos testifican la verdad. No hay mayor fidelidad que el testimonio de un testigo. De la veracidad, de que Dios existe, de que esos acontecimientos fueron reales, de que la grandeza de Dios es real, sabiendo que hay alrededor de ustedes
ustedes esa nube de testigos. Miren qué dice la palabra de Dios. A todos estos, hablando de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa, habiendo Dios provisto para nosotros, para usted y para mí, alguna cosa mejor, para que ellos no fueran perfeccionados por nosotros. Ellos no tuvieron la gracia y la misericordia sobre la cual hoy nosotros caminamos. Y te dice, hey, teniendo alrededor de ustedes esa nube de testigos, de esos que siendo que no tuvieron lo que ustedes tuvieron, son testigos de la veracidad. Hey, despójense. Hey, quiten de ustedes todo ese limitante, todas esas estructuras, todos esos pensamientos, toda esa religiosidad, todas esas estructuras, toda esa orfandad. ¡Ey! Arranquen de ustedes todo eso, del pecado que tanto los asedia, del pecado que los miente, que le dice que están esclavizados. ¡Ey! Despójense. ¡Ey! Son libres. ¡Ey! Hay una obra de Cristo en la cruz que los hizo libres, que le dio la potestad, que le dio la facultad y que les dio el dominio propio para que sean libres. Lo dice Efesios. ¡Ey! Por su gracia, por su misericordia. ¿Por don de Dios? ¿Quién es ese don de Dios? Cristo. Cristo. ¡Ey! Déjese echar, muchachos, dice el libro de Hebreo. No le pusieron porque no era adecuado. Y corran. Y corran. Que todo así pensando, ¿será? ¿No será? ¡No! ¡Corran! Porque el que corre, mira al frente, mira una meta y corre. No mira a los costados porque se cae. ¿Usted trató de correr el colectivo mirando a los costados? No se lo recomiendo. Donde dejó de mirar el colectivo, encima que se cae, pierde el bondi. No se lo recomiendo. El que corre una maratón, mira al frente y le dicen, bueno, son tantos metros, pum, mira, no mira para los costados, ni siquiera mira a los costados a ver si a alguno se le está adelantando. Porque cuando uno tiene la mirada, empieza a correr, dice, corran. Así como caballo, así, al frente, corran. Cuando vos miras al frente, aún de lejos podés ver los obstáculos que están enfrente. Porque vos tenés una meta. Corran. Corran. Pero ¿qué dice la palabra de Dios también? Pero ojo, corran, avancen, determinados, como enseñaba la pastora el otro día, la profeta, perdón, con paciencia. Con paciencia. Con paciencia, con perseverancia, constantemente, sin detenerse, sabiendo, como nos enseñaban, sabiendo que el camino sobre el cual yo estoy corriendo es el mismo que trazó, que me dibujó la meta, que me diseñó la meta. ¿Esto qué quiere decir? Iglesia amada, que es tiempo de que corramos de nuestro camino, de nuestro andar, lo que están del otro lado también. Eso es lo que nos detiene, que nos distrae, que nos impide que veamos la meta, que nos impide que veamos el punto hacia donde tenemos que ir, que es el Señor. La palabra también dice, Él es autor y consumador de nuestra fe.
muchas de las traducciones, la mayoría de ellas, habla de perfeccionador. ¿Cómo cambia? De consumador a perfeccionador. Hubiera quedado re chévere que le dice, viene del griego, pero la verdad que de casualidad puedo pronunciar el español, hermano. Pero sí, les digo que es lo importante. Perfeccionador. Él es el autor, fundador y el perfeccionador de nuestra fe. ¿Qué significa? Y hay dos cosas fundamentales que el Señor me hablaba. Por un lado, ¿sabes qué? El perfeccionador es algo que ya está hecho, concretado, perfecto, no se le añade nada, no se le agrega nada. Eso por lo cual tanto estás orando, ya está hecho. ¿Cuál es tu problema? Tu familia ya está resuelto. Esas heridas que nos sanan ya están resueltas. Ese negocio está resuelto. El problema de tu trabajo está resuelto. Perfeccionador, ya está perfecto. Algo perfecto es que ya está hecho, que ya culminó. Que no hay que agregarle nada. Todas esas palabras que están en las Escrituras, que es nuestra herencia, ya está hecho. Y hoy lo que se nos tiene que revelar es esa obra perfeccionada en nosotros. Porque eso va a hacer que, iglesia amada, puedas hoy y de ahora en más levantar tu cabeza. Si delante tuyo hay una situación por el cual el Señor es el que está tratando, Él es el obrador, Él es el perfeccionador. Y si no es el Señor y es el diablo, levanta tu cabeza. Levanta tu cabeza. Porque la obra ya está hecha. Las bendiciones ya están resueltas. Las conquistas están resueltas. Y tus limitantes y mis limitantes hoy tienen que caer en el nombre de Jesús. Como Él también es el perfeccionador. Las situaciones que vengan van a perfeccionarte. Nadie dijo amén, ¿eh? El que tenés al lado, ese que el Cristo que está en Él te está perfeccionando. El Cristo que está en mi amado esposo me está perfeccionando. Pero el Cristo que está en mí también lo está perfeccionando a Él. Es así. El Señor ya nos dio todos los recursos para tomar esa carrera y para que lleguemos a ella. Y algo que me gusta mucho, siguiendo con el mismo capítulo, en el 12, el capítulo 12 dice, el cual, hablando del Señor, recuerden que estamos desmembrando el pasaje, dice el cual, hablando de Él, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, despreciando el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. En otras palabras, Jesús, viendo el gozo, viendo la meta, viendo la gloria que estaba del otro lado, sabiendo el resultado de eso que iba, de lo que iba a acontecer a causa de Él, con gozo se presentó, sin importarle la vergüenza que eso implicaba. Está diciendo que se gozó, o sea, la situación estaba, el dolor estaba, pero dice la palabra de Dios que con el gozo delante de Él, sabiendo el resultado, no le importó soportar la cruz, no le importó su propósito, no le importó el proceso que eso implicaba, no le importó la vergüenza que padeció.
porque sabía cuál era el resultado. ¿Y cuál era? Que el imperio de la muerte le dijo, lero, lero, cartelero. Que le dijo a la muerte, te vencí, consumado es. Por eso dice la palabra de Dios, hey, vamos de nuevo, habiendo esa nube de testigos, despojate de todos esos limitantes, de todo ese peso, del pecado. Hey, ya está resuelto. Y corramos la carrera. Corramos la carrera, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, ahí mirando al frente, sabiendo que está el Señor delante, que cualquier situación que yo esté pasando, Él me ha dado una llave, Él me ha dado una solución, Él me ha dado una respuesta. Entonces yo pongo mis ojos enfrente de Él. Viene la situación, viene la circunstancia, viene esa piedra que me tira de un lado, que me tira del otro, pero yo pongo mis ojos ahí. Yo pongo mis ojos ahí, el autor y el consumador de mi fe. Haya conquista, no haya conquista, se haya logrado, no se haya logrado, yo tengo mis ojos puestos en Él, yo tengo mi fe ahí, yo me pongo y me lo miro a Él, miro sus ojos, yo descanso en sus ojos, yo descanso en sus ojos. Entonces por eso Esteban miró, lo estaban apedreando y él dijo, yo lo veo. Por eso nos podemos gozar. Por eso el gozo es un sello de los hijos de Dios. Porque a los muchos que fueron apedreados, los veían a Él. Por eso Pablo podía adorar. Por eso Pablo dijo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez le digo, regocijaos. Si tu fe no está en esa situación que es pasajera, tu fe está siendo fundada en aquel que es el autor y el consumador de nuestra fe. Y quiero traerles un pasaje y ya voy a ir cerrando. Efesios 1. Es un poco largo, a partir del 3. Por si ustedes tenían alguna duda, por si yo tenía alguna duda. Bendito el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, quien nos bendijo en los celestiales con cada bendición, con toda la bendición espiritual en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin manchas delante de Él en amor, cuando nos predestinó para adopción para sí mismo por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad. A Él le plació, a Él le agradó, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado. En Él tenemos la redención por su sangre, la liberación de los delitos, conforme a la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para que con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer los misterios de su voluntad, según su complacencia, que se propuso en sí mismo hasta la culminación de su dispensación de los tiempos señalados, para volver a unir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra. En Él también fuimos escogidos como su heredad, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que está energizando todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de ser para alabanza. Nosotros somos para su alabanza, para su gloria. Nosotros, los que primero hemos esperado en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es
arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Y les leería el Efesios 2, lo dejo de tarea para su casa. Es algo extraordinario. Él ya hizo todas las cosas. Él nos hizo libre. Él nos hizo libre. Y quiero volver a leerles Hebreos 12. Para que bajo este conocimiento la palabra quede impregnada en nuestro entendimiento, en nuestro corazón y haya cabida. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe que comprobaron el poder de Dios, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar, pero que ya está resuelto, y corramos con perseverancia, constancia y determinación la carrera que Dios nos ha puesto delante. Esto lo hacemos al fijar nuestra mirada en Jesús, el campeón que inició, que perfeccionó y que sustenta nuestra fe, debido al gozo que Él esperaba. Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esto representaba. Ahora está sentado en lugar de honor junto al trono de Dios. ¿Y cuál cree usted que es nuestro lugar? Si el Señor dijo que en lugares celestiales Él nos sentó. ¿Me regalas 5 minutitos más? Genial. Ahí la patrona me dio el ok, así que... Amo hablar del Señor, hablar de su obra, de lo que Él es. Porque ¿sabe qué? Como decía hoy, Él es el hermano mayor de muchos hermanos. ¿Y eso qué quiere decir? Somos el mismo linaje. Somos nosotros el mismo linaje. Y las tinieblas por años nos ha mentido y nosotros hemos creído esa mentira. Pero ese linaje es nuestro. Por eso somos hijos. Hoy quiero traerle en esta noche y cerrar con esto. Pensé que no iba a llegar. 3 herramientas que el Señor me habló para que nosotros, frente a las situaciones, vea cuando de repente empezamos a mirar para los costados, podamos volver a centrar nuestra mirada. Estamos hablando del mismo pasaje. Por un lado, el Señor me hablaba de la obediencia. La obediencia es la llave que te habilita, que te permite que aunque vos no veas nada, que no entiendas por dónde es el asunto, sabes que vas a llegar a buen puerto. Porque el Señor, si te está diciendo anda por acá, a ver, es porque hay algo más, hay un puerto seguro. La obediencia es la llave, es la herramienta que cuando de repente estas cosas que el Señor nos dijo, despójense, quieran volver. A ver, ¿qué dijo el Señor de esto? ¿Qué dijo el Señor de esto? Y me vuelvo a centrar y bueno, Señor, yo no veo nada, no sé cómo es el asunto, pero yo obedezco. Eso va a hacer que nosotros constantemente podamos enfocarnos y poner nuestros pies en ese camino que el Señor trazó para nosotros. Dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todo será añadido. ¿Qué es el reino? Podríamos hablar de un montón de cosas. Sin embargo, quiero traerlo a este contexto. Básicamente Cristo. Buscad primeramente el reino de Dios
y su justicia, y todo será añadido. Cuando nosotros nos sumergimos y nuestra vida es intimar con Él, buscarlo a Él, no por lo que nos pueda dar, sino simplemente porque queremos de Él, queremos comer de Él. Buscamos su justicia. ¿Y cuál es la justicia? Jesús aprendió obediencia, Él caminó en obediencia en la tierra. Y Él dijo, lo que veo hacer al Padre, eso hago. La justicia que el Señor dice, para que todo sea añadido, es la obediencia que Jesús, replicar lo que Él hizo en la tierra. Es hacer como Él lo hubiese hecho. Es hacer como el Señor dice, no como nosotros queremos. Esa es la justicia. Por eso te dice, tenés 2 capas, da una. Te dice 1 milla, hace 2. Te pega de un lado, ponele la mejilla. Hacer lo que Él te dice que hagas. Hacer como Él lo hizo en la tierra. La justicia es hacer las cosas a su manera. Ni más ni menos. No es cuestión de buenas obras. No es cuestión de hacer lo que yo considero que en mi escala de valores es correctamente apropiado, sino lo que el Señor me dice que haga. Así que si el Señor te dice que le tenés que escupir en el barro y después ponerle en el ojo al hermano, hacelo. El Señor. Es bíblico, hermano. Es hacer sin cuestionar el por qué y el para qué. Ah, no sé a usted, pero a mí. Ah. Porque eso te va a hacer llegar, correr. Que por más que vengan situaciones, vos lo seguís mirando a Él. Y yo obedezco, Señor. Todavía no tengo bien en clara la meta, quizás. Todavía me falta un poco de revelación, pero yo miro al frente, te miro a vos y sigo. Y vos me decís que dobla a la derecha y yo voy a doblar a la derecha. Y vos me decís que dobla a la izquierda y yo voy a doblar a la izquierda. Y yo voy a avanzar. Hoy justo hice pero al revés, ¿no? Yo no sé, pero yo obedezco. Yo avanzo, yo corro. Señor, vos me decís que corra, vos me decís que mira al frente, yo lo voy a hacer. Segundo punto, recordar. Dice el versículo 3 y 4 del mismo capítulo. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todos, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Es algo que realmente muchas veces lo hemos charlado con mi esposo. Esta frase extraordinaria que dice David: alma mía recuerda, alma mía recuerda. Le da una orden: alma mía recuerda. Alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de los beneficios. No olvides, no para de repente victimizarnos y decir, no, porque yo tuve esta vida. No, el Señor me sacó de esta situación. El Señor hizo esto, el Señor hizo aquello, el Señor es. El Señor me habló, yo me acuerdo en ese lugar, en esa habitación, cuando yo estaba sola, cuando yo lloré y el Señor consoló mi corazón. Alma mía, recuerda. Y cuando yo de repente me estoy empezando a correr, a destartalar en el camino, ¡ey! Alma mía, que es la que de repente moviliza mis emociones, recuerda, bendice a Jehová, bendice, adora. Porque la obediencia es una forma de adoración. Dice la palabra de Dios, mejor que 1000 sacrificios es obedecer. Alma mía, ojo, recuerda. Alma, mente, corazón, pensamiento, todo. Normalmente tenemos que decirlo todo, ¿viste? Carne, todo recordá.
recordar la obra del Señor en nuestras vidas, pero también en la cruz. Recordar. Esto va a hacer que nos centremos nuevamente en Él y que dejemos, perdóneme lo que voy a decir, la pavada. Los muchachos ya están acostumbrados a escucharme así, pero quizá usted se asusta. La pavada. Él mira para un lado, él mira para el costado. Señor, mira mi condición y mira que Él. Alma mía, recordá, cerebrito, que el Señor trata a cada uno conforme a su llamado. Recordá. No te olvides, alma, mente, corazón. No te olvides de la victoria que el Señor ya te dio. No olvides que Él no sufrió en vano. Si no recordamos, es como que pisoteamos una y otra vez la obra de la cruz. Y por último, con el que cierra ese capítulo, aceptar la corrección. Aceptar la corrección. Aceptar la corrección, porque eso es parte de la paternidad. Dice el versículo 5: ¿acaso no olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habla a ustedes como hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija. No patees el tablero cuando te corrijo y decís: no, esto no es para mí. O solamente a mí me pasó. Esto no es para mí, esto es para otros. Señor, te equivocaste. Como que el Señor se equivoca, ¿no? Pero bueno, uno le plantea esas cosas al Señor. Se equivocó el pastor. Se equivocó el pastor. Se equivocó el líder. No te des por vencido cuando te corrija. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe por hijo. Básicamente, alegrate cuando el Señor te corrija, porque quiere decir que está haciendo la obra. Cuando el Señor no te corrija más, y ahí preocupate. Parte de nuestra identidad radica en la capacidad que tenemos de aceptar la corrección del Padre. Porque el que ama disciplina, y el que tiene por hijo también. Si vos, si yo nos enojamos, no estamos reconociendo la paternidad de Él. Si Él trazó el camino, si Él trazó la meta, básicamente nos va a corregir cuando nosotros le erremos. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Yo te pido que te pongas de pie. Y si vos, como yo, y los que están del otro lado también, de pronto dicen: yo vacilé en mi corrida, yo de repente dejé de mirarlo a Él, de repente me preocupé en los costados, de repente me preocupé o fundé mi fe en cosas que realmente se fueron cayendo, se fueron perdiendo, eran efímeras. ¿Y cuántos hoy dicen de repente: ¿sabes qué, Señor? Yo hoy me vuelvo a centrar. Señor, yo hoy vuelvo a poner mi mirada en vos. Yo hoy vuelvo a concentrarme, Señor, en lo que vos dijiste, en lo que vos estableciste. Señor, hoy yo me determino. Señor, yo te pido perdón porque he corrido mi mirada, Señor, a cosas vanas, a vanidad. Padre, me dejé llevar muchas veces por las emociones.
Muchas veces por las heridas que no traté con vos en intimidad, Señor. Señor, le he creído al infierno de mi esclavitud con el pecado, Señor. Padre, yo hoy me presento, Señor. Padre de los cielos, yo hoy me presento delante de tu presencia. Y con hambre y con sed de ti te digo, Señor, haz tu obra en mí. Señor, haz tu obra en mí, Señor. Oh, Makenda Basota Ramakaya. Ahí donde estás, ahí donde estás. Comenzá una conversación con el Señor. Los que están del otro lado, tome la mano de su familia y comienza a orar. Hable con el Señor, póngase a cuentas con Él. Gracias, Señor.